Se ha citado en el objeto de continuar con la investigación en materia de su competencia. El invitado es Felipe Salaverry, subsecretario de Desarrollo Regional, quien viene en camino, acaba de llegar. Bienvenido, subsecretario, por favor, adelante. Colegas, una consulta antes de comenzar con el subsecretario. Los plazos de la comisión ya se cumplieron, hemos tenido feriados entre medio y también hemos tenido semanas distritales, y la solicitud se tiene que hacer a la sala, pero con previo acuerdo de la comisión, de pedir que se extienda el plazo de la comisión investigadora. Saber si están de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Juan, sí, ok. Entonces, todos de acuerdo, campanitas. Subsecretario, bienvenido. Esperamos con muchas ansias saber su informe sobre lo invertido en la región de Atacama, así que le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta, honorable comisión, las señoras, señoritas diputadas, señores diputados. Mientras se carga algunos comentarios, presidenta, sobre la ley que dio origen al proceso de reconstrucción en las regiones de Antofagasta y Atacama, principalmente Atacama, aunque la ley 20.833 hace referencia a los dos eventos de la naturaleza que afectaron a nuestro país en estas dos regiones del norte. ¿Viene? Sí, viene, sí está listo. Pero Grisi. Tuvimos 2 horas extras de salud. Así que ya estamos en las finales. Yo tengo en las primeras láminas que ustedes van a encontrar, es una descripción, presidenta, efectivamente de la situación que vivió nuestro país, las razones que tuvo el gobierno en su oportunidad y el legislador, el Congreso Nacional, para aprobar una ley que permitiera colaborar en el financiamiento del proceso de reconstrucción. Porque aquí es importante señalar como antecedente que en la forma en que el gobierno y el Parlamento como colegislador aborda los recursos para financiamiento del proceso de reconstrucción en Atacama y Antofagasta son distintos en la redacción de la ley de cómo lo estableció en su oportunidad el legislador, el Parlamento y el Ejecutivo para el proceso de reconstrucción del año 2010. Y es para nosotros, desde el punto de vista de la gestión gubernamental, es importante señalarlo con esa convicción, porque lo que ha existido, una duda razonable de la Comisión, es en las fuentes de financiamiento que dieron origen a este proceso. El legislador estableció, ya entiendo que lo había señalado con esta misma argumentación el director de presupuesto, don Rodrigo Cerda, el legislador estableció 2 fuentes de financiamiento para un proceso de reconstrucción que el gobierno de la época cifró en aproximadamente $1.500 millones. 2 fuentes de financiamiento. Una, 1.000 millones de
pesos, cuya fuente de financiamiento son las leyes de presupuesto en forma permanente, y otra haciendo uso de los fondos de la ley reservada del cobre, 500 millones de dólares, pero que al ser asignados al Tesoro Público, dice el legislador, una cifra equivalente a esos 500 millones de dólares son asignadas al presupuesto general de la Nación. A diferencia del 2010, cuando se usan fondos reservados del cobre, la autoridad de la época definió exactamente que esas platas iban, esos dineros, esos recursos, iban al proceso de reconstrucción y tenía indicadores precisos, también en la propia ley, que establecía cada peso, cómo se gastaba de lo que se transfirió de la ley reservada del cobre al presupuesto de la Nación para ser gastado efectivamente en el proceso de reconstrucción. Aquí, para el año 2015, las fuentes de financiamiento, tal como decía, dos. En el caso de los 500 millones de dólares de la ley reservada del cobre, el legislador estableció que una cantidad, esto venía en el fondo se inyectaba el presupuesto de la Nación a través del Tesoro Público y se usaba como todo presupuesto hacia fines generales. Vino a colaborar con el proceso de financiamiento del plan de reconstrucción que se estableció en el año 2015 por obras aproximadas a los 1.500 millones de dólares. Hasta la fecha, señora presidenta, en el análisis de esta subsecretaría hay que recordar además que la Intendencia de Atacama designó como secretaría ejecutiva a nuestra unidad de la subsecretaría en la región de Atacama, al establecer el propio proceso de reconstrucción de Atacama, la constitución de un directorio conformado por 22 personas, encabezado por en ese momento y actualmente intendenta de la región, los gobernadores, gobernadoras de las 3 provincias, las seremías. En esa época era intendente, actualmente es intendente. Sí, está establecido. Yo creo que el genérico intendente hoy día es porque la actual intendenta es Berta Torres. Gracias por la. Sí. Los titulares de la intendencia. Los jefes de estas 22 personas. Y se estableció, como les señalaba, la Secretaría Técnica a nuestra unidad regional de la Subdere en Atacama. Nosotros, esta subsecretaría es la que recopila la información del gasto efectuado por cada ministerio, convoca a las reuniones de directorio e informa los avances y modificaciones realizadas al plan de reconstrucción. Están en este seguimiento hecho por nuestra unidad, están los distintos ordinarios, tanto de la Intendencia a la Subsecretaría del Interior, las solicitudes de modificación de las iniciativas en el plan de reconstrucción en el caso de Atacama, principalmente por el desarrollo de los directorios números 8 y 9. En el tema de las iniciativas, y aquí quiero solo recordar lo que les decía al inicio de nuestra intervención, este es un proceso de financiamiento al plan de reconstrucción que tiene su origen, el plan de financiamiento, en la ley 20.833, que es la que dispuso el ingreso de 500 millones de dólares al erario nacional, al presupuesto nacional, para un plan de inversiones de 1.500 millones de dólares con estas dos fuentes de financiamiento. Hoy día, al 31 de mayo, en cartera había
96 y se disminuyeron, ¿no? Sí. Un total de 96 iniciativas con cerca de 350.000 millones de pesos. El plan de reconstrucción Atacama. Yo me adelanté. Para este año, a partir del último ordinario de la Intendencia dirigido a la Subsecretaría del Interior en marzo de este año, luego del directorio de febrero, del directorio que lleva adelante el plan de reconstrucción de la región, estableció, en fondo se depuraron 10 iniciativas para el periodo 2015. Millones de pesos del total que contempla el plan de reconstrucción, que son cerca de 900.500 millones de dólares. En la página siguiente tenemos un flujo o un diagrama del flujo de información para el seguimiento que hace la Subsecretaría del plan de reconstrucción. Está establecido y ahí lo tienen a la vista. Desde el plan de reconstrucción diseñado en el año 2015 al 31 de mayo del presente año, el presupuesto efectivamente asciende a 470.000 millones de pesos aproximadamente, con un gasto a la fecha del 53,51% de esta cartera de inversiones del 2015 al 2020. Cualquier cosa, me acompaña María Paz Troncoso, nuestra jefa de División de Desarrollo Regional, que me puede corregir si estoy equivocado. En el caso, para continuar con la información del detalle del proceso de reconstrucción, a la fecha, monitoreado por esta subsecretaría o bajo la Secretaría Ejecutiva de nuestra Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se han realizado 11 directorios de reconstrucción conformados por las autoridades que les acabo de señalar. El último fue en febrero de este año. Ahí es cuando se establece esta cartera o se depura la cartera, diputado Antonio. La cartera de 86 iniciativas que fue discutida y sancionada en el directorio y es la cartera que nosotros tiene permanente seguimiento. Para el tema de la región de Antofagasta, a diferencia de Atacama, ahí no se constituyó un plan específico de reconstrucción, ya que los daños estaban focalizados y se enfrentaron sectorialmente. Sí se levantan iniciativas específicas en las comunas mencionadas, ahí por un total de Antofagasta de poco más de 10.000 millones de pesos, y esa es una información que nosotros está recogida por la Unidad de Emergencia y Gestión de la Subsecretaría del Interior. Aquí, tal como les señalaba al inicio, y que puede discrepar con algunas opiniones que se han conversado y comentado en esta comisión, señora Presidenta, tanto para el Plan Atacama como para las comunas de Antofagasta y Taltal, dado cómo se discutió y se conformó el plan de reconstrucción, no es posible, para efectos de la subsecretaría, y tal como lo señaló el director de presupuesto, Rodrigo Cerda, no es posible definir exactamente si los recursos, este total de recursos que se van invirtiendo en los planes de reconstrucción para Atacama, Antofagasta, Taltal, si efectivamente provienen como una línea secuencial, provienen del incremento establecido en la ley 20.833. Les decía anteriormente, ahí el legislador previno, a diferencia del 2010, previno de incorporar estos fondos al Tesoro Público para ser asignados
al presupuesto del sector público que discute el Parlamento cada año. Lo que sí está establecido son los 1.500, poquito menos de 1.500 millones de pesos que a juicio del gobierno del año 2015 costaba o cuesta. De dólares. Perdón. En el cuadro siguiente hay un un diagrama explicativo de los montos invertidos en las distintas reparticiones sectorialmente, porque así se estableció, en agricultura, en minería, en transporte, economía, trabajo, vivienda, obras públicas, gobierno interior. Para el caso de educación, salud y deportes, el presupuesto final de cerca de 780.000 millones de pesos, con un gasto acumulado a la fecha de un poquito más de 400.000 millones de pesos. Eso está todo en pesos. ¿Cómo? Eso está todo en pesos. Está en pesos. El total era de 1.500, eran como 900.000 millones de pesos. Ahí sí, por eso no me escuchaba. No. En los cuadros siguientes, no, ese ya lo acabo de comentar. Ha habido efectivamente, en el anterior, perdón, Paz, como les decía, de un total en el presupuesto final de 86 iniciativas, 780.000 millones de pesos. Hay un gasto acumulado a la fecha de poco más de 400.000. En los gastos de emergencia y plan de reconstrucción está en los cuadros siguientes, con el plan de reconstrucción propiamente tal. ¿Cuánto es lo que es? Es que no se ve. No importa. Hasta ahora está en dólares, 1.200 millones de dólares. El gasto acumulado son 390.000 millones de pesos. Y a la fecha, en los gastos de emergencia, plan de reconstrucción y esta planta desaladora que está en el presupuesto, pero no se ha desarrollado, no se ha llevado adelante, hay un gasto acumulado de 600.000, poco más de 600.000 millones de pesos. En el cuadro... No, 600.000 millones de pesos. El último es, 600 millones de dólares. Sí, ahí está establecido en las dos cifras. Gracias por la aclaración, diputado Chilling, por su intermedio, presidenta. Y al final, los 10.000 millones de pesos que yo señalaba para las comunas de Antofagasta y Taltal, que estaba más específico, los 10.000 millones de pesos están definidos por la cartera que se alcanza a visualizar ahí. Sí, copia presidenta de esta presentación está en el mail de la Secretaría para que la pueda compartir con los señores parlamentarios. ¿Eso es? ¿Sí? Muchas gracias, subsecretario. Abro las preguntas a los distintos parlamentarios. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Gracias, presidenta. Saludar a nuestro querido amigo Felipe Salaverry, subsecretario. La verdad que esta comisión está para investigar los 500 millones de dólares de la ley reservada al cobre. Pero entonces aquí se nos coloca una suma mucho mayor. Y de verdad que ha venido el director de presupuesto y no nos ha sabido explicar si están los 500 millones de dólares o no están los 500 millones de dólares gastados, si se utilizaron o se están devolviendo al Estado porque no se hicieron las obras.
Bueno, aquí en la presentación de usted aparecen 1.500 millones de dólares. O sea, se supone que el Estado de los 500 millones de dólares agregó 1.000 más. No sé si hay alguna explicación sobre eso. Nosotros, por lo menos yo estoy quedando como offside por efecto de la investigación que tiene el compromiso de esta comisión. Investigar los 500 millones de dólares de la ley reservada del cobre. Eso es lo que al final tenemos que dar cuenta nosotros. Esa es la figura. No sé si es más hacia la plata que uso esta ley que lo que se invirtieron más recursos, que bueno para la región de Atacama y Antofagasta que se hayan mejorado muchos sistemas, pero tenemos que dar cuenta de si los 500 millones de dólares se colocaron y se gastaron. Okay. Eso no sé si lo puede... Perfecto, sí. Diputado Nicolás Noman. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me sumo a las palabras del diputado Bartolú en referencia a lo siguiente. Tenemos un problema en la región de Antofagasta y en la región de Atacama en virtud de los aluviones del año 2015. ¿Qué significa este problema? Que hasta el día de hoy, año 2018, todavía tenemos familias, y no una, sino que cientos de familias que están viviendo en campamentos de emergencia, no tenemos medidas de mitigación, no tenemos una reconstrucción ni en Chañaral, Diego Almagro, Tierra Amarilla, no estoy al tanto en la comuna tal, pero hay un problema que se arrastra por años. Y esta comisión se crea para efectivamente ver dónde están estos 500 millones de dólares que, si bien se autorizaron por medio de la ley en el Congreso, en la cual se sacaban de esta ley reservada al cobre, no dijo expresamente que estos 500 millones de dólares iban a ir destinados a la reconstrucción de Atacama y de Antofagasta. Entonces, lo que veo yo hoy día en la presentación es más que nada asignaciones presupuestarias, de cuánto se ha gastado, en las diferentes divisiones que tiene el gobierno, pero lo que me preocupa a mí, subsecretario, es que hasta el día de hoy no logro saber concretamente de estos 500 millones de dólares en qué se gastaron. ¿Por qué? Porque no tenemos medida de mitigación. Se habla de reconstrucción, no tenemos reconstrucción. Y el tiempo pasa, los tiempos se acaban acá en la comisión investigadora y al final de cuentas vino el director de presupuesto, vino el contralor y nos señalaron que se aprobó la ley, se aprobaron los 500 millones de dólares, pero nunca entraron directamente a la reconstrucción de la región de Atacama. Así de simple, subsecretario. Gracias, diputado. También pidió la palabra el diputado Juan Santana. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al subsecretario en primer lugar, agradecerle el estar presente en esta comisión. Subsecretario, mire, la semana antepasada estuvo acá el Contralor y nos explicó el ingreso y el mecanismo a través del cual se inyectaron estos recursos a las arcas fiscales. Y a mí, a decir verdad, me quedaron claras dos o tres cosas que me parecen importantes mencionar, ¿no? En primer lugar, que la ley lo que garantiza es que fueron 500 millones de dólares los que se buscaron para introducir dentro del presupuesto fiscal. En segundo lugar, que para efectos de la reconstrucción ese era una especie de tope máximo, ¿no? Y en segundo lugar, que no era un gasto, como usted bien lo dijo al inicio, no era un gasto único, es decir, la inyección de este monto al presupuesto de la Nación no garantizaba que tenía que ser de exclusividad para los fines y los objetivos de la reconstrucción, y quizá ahí radicó el problema de lo que estamos hablando hoy. Pero más bien a mí lo que me interesa saber, dado que no tenemos las herramientas para poder saber si es que estos recursos se gastaron en las cosas que aquí se han mencionado, a mí me gustaría saber, o que usted pudiese comentarnos, hacer un parangón entre cuál es el gasto promedio que tiene la Subdere un año normal y cuál fue el gasto que tuvo el año 2016. Particularmente en el caso de las regiones que fueron afectadas, porque eso nos permitiría tener claridad o saber si es que hubo un aumento de presupuesto sustantivo en aquellas regiones y durante ese año que fue el año en donde se inyectaron estos recursos para estos fines. Y en segundo lugar, subsecretario, también a lo mejor nos interesaría tener claridad respecto a cuáles fueron, y esto a lo mejor es un informe que si nos puede enviar desde la Subdere, tener claridad de cuáles fueron las iniciativas que se realizaron, porque usted menciona acá, habla de 86 iniciativas y una cantidad bien cuantiosa de recursos que nos parece importante. Y sería de gran utilidad quizás para esta comisión saber cuáles fueron esas iniciativas,
de qué se tratan, si fueron obras de mitigación, si fueron construcción de viviendas, si fueron mejoramientos de espacios públicos, etcétera, etcétera, y saber, digamos, en qué comunas se invirtió cada una de ellas. Eso. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? El diputado Tiri y luego el diputado Castro. Diputado. No se preocupe, sí, no hay problema. Gracias, presidenta. Felipe, las personas que le acompañan. Bueno, yo no pertenezco en propiedad a la comisión, pero en la exposición que nos hizo el señor subsecretario se reitera algo dicho por el director de presupuestos, que sería imposible determinar cómo fueron a parar a cada uno de los sectores que correspondían a los 500 millones de dólares que se inyectaron al Tesoro Público provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Pero al mismo tiempo, en la gráfica que usted nos muestra, aparece detallado por sectores lo que ha sido la inversión en la catástrofe y su superación. Entonces la pregunta es, señora presidenta, por su intermedio a don Felipe, si no es posible consultarle a cada uno de los sectores que hicieron esa inversión cuál era su presupuesto antes de y después de, con lo cual uno podría deducir si le fueron aumentados los recursos o no con proveniencia del Tesoro Público. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Al diputado José Miguel Castro, le damos la palabra ahora. Ok, entonces Francisco Eguiguren. Gracias, presidenta. Solamente, subsecretario, por hacer una precisión. Este presupuesto está destinado a paliar los efectos del terremoto de la región de Antofagasta, de la región de Antofagasta y de Atacama. En la reunión pasada se comentó, se especificó que aquí se están haciendo piscinas decantadoras en Tocopilla. Yo quiero saber, subsecretario, ¿dónde se apalanca ese gasto con respecto a este presupuesto y a este apoyo que tiene presupuestario que tiene el gobierno para realizar obras en una zona que yo entiendo no está dentro de las que se iba a ir en ayuda? Y si es así, me gustaría oficiar para que se nos explique cuál es la razón de ese gasto dentro del programa, en Tocopilla, dentro del programa de reconstrucción que estamos hablando. He dicho. Diputada Hernando, te pido la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Y a propósito de lo que dice el diputado Eguiguren, como soy de la región y estuve allí, en Tocopilla hubo aluviones y de hecho falleció una persona a raíz del aluvión en Tocopilla. Y fue en un barrio específico por una quebrada aluvional que estaba identificada hacía mucho tiempo, que había que construir allí algunas obras y no se habían hecho. Así es que partieron después de eso y me parece bien. Yo tengo la fortuna de estar sentada más cerca de la pantalla, así que pude ver los proyectos de tal, y efectivamente los conocimos y los fuimos a ver también. Luego del aluvión se construyó, ahí no había daño de habitaciones fundamentalmente, porque el aluvión bajó por una avenida y lo que destrozó fue fundamentalmente obras de pavimentación y obras públicas. Eso, presidenta, gracias. Solamente quiero consultar si es que este presupuesto que está consignado para la reconstrucción de estas dos zonas son acotadas a esa zona o se podía ampliar discrecionalmente a zonas que no estaban originalmente establecidas como proveedoras de
beneficio. Por lo que entiendo yo, se refiere a lo de Tocopilla, no porque no se hiciera, sino que en el fondo imputaba el gasto. El gasto. Perfecto. Ya. Subsecretario, le han hecho hartas preguntas, yo también quiero agregar las mías para que estén todas incorporadas. A mí me gustan los números. La verdad que las presentaciones que hemos tenido del director de presupuesto, la suya, la verdad que a mí me dejaron con la boca abierta porque en definitiva me están diciendo que en Atacama ya se han invertido casi 400 millones de dólares. Yo soy de la región, vivo en la región y la verdad que no sé si pagaron sobredimensionados los valores, pero no hemos tenido obras de mitigación, todavía faltan casas, falta construcción y me sorprende mucho el monto. En paralelo a eso, también fui consejera regional en el año 2015, me tocó aprobar muchos proyectos, Corfo, Cercotec, asociados a la pesca artesanal, para ir en ayuda de los emprendedores, también en el sector agrícola, todo lo que era riego, que nos fuimos trabajando uno a uno con el FNDR y sectoriales. Y la verdad que no veo un aumento de presupuesto. Yo lo conversé con algunas personas y esto ha sido reasignación. Ya definitivamente teníamos un convenio de programación con Vialidad y yo le puedo asegurar que muchos caminos que se arreglaron fue reasignando presupuesto. En términos matemáticos y de acuerdo a la ley que se aprobó en el 2010 versus la que se aprobó para los aluviones del 2015, hay claramente una letra chica y no vamos a saber nunca dónde están esos 500 millones de dólares. Pero sí yo creo, a través de ustedes, de subsecretaría, nos pudiese indicar el aumento de presupuesto desde el año 2010 a la fecha, a nivel de FNDR, pero también a nivel sectorial. Porque es muy importante, porque a lo mejor en FNDR no tenemos ningún aumento, pero me decís, ¿sabes qué? Al MOP le aumentamos el presupuesto. Entonces, yo quiero realmente que esta comisión nos lleve a un resultado que sea beneficioso para la región. Es decir, si se han ido invirtiendo esas plata, qué bueno, y si no se invirtieron, bueno, veamos de dónde las sacamos para que realmente se inviertan y podamos hacer las obras de mitigación. A mí me ha tocado ir a Taltal y la verdad que se construyeron las piscinas de Cantadora, lo encuentro espectacular, pero siento mucho que en mi región todavía Obras Públicas diga, oye, ¿saben qué? Estamos esperando el estudio de la DOH, porque dependiendo de la DOH podemos invertir en obras de mitigación. Tuvimos el año 2017 un nuevo aluvión. También quisiera pedirle, subsecretario, como usted habló al principio de 96 iniciativas y que en el mes de febrero se bajaron 86, ¿cuáles serían estas 10 que dejaron fuera? Porque uno puede ser que no tenga nada que ver con la reconstrucción o dos pueden ser obras muy importantes que dejaron fuera, ¿ya? Y también, yo sé que es complejo porque son 86 obras, me interesa mucho saber el detalle de cada una para saber realmente si son de reconstrucción o pasaron por reconstrucción. ¿Ya? Eso es más o menos los antecedentes que le quiero pedir yo. Hay un oficio, no sé si recuerdan mis colegas, que pedimos a la DIPRES, asociado también a los aumentos de presupuesto del 2010 a la fecha, pero no hemos tenido respuesta aún de esas consultas. Le doy la palabra a usted, subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Creo que varias solicitudes y el compromiso de nuestra subsecretaría a entregar a la comisión aquellos antecedentes que permitan identificar por parte de los miembros de esta instancia un análisis comparativo del presupuesto que existía el 2014 en estas dos regiones sectorialmente. FNR, me cuesta todavía las siglas de mi subsecretaría. Tanto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como de sectorial, cómo era el 2014 y cómo es hoy día y cuál ha sido su evolución. Pero además incorporar las inversiones o los proyectos de inversión en materia de reconstrucción, principalmente en Atacama, pero también en la región de Antofagasta, que han estado definidas por este plan de reconstrucción, que tiene su origen en la ley que lo financia, pero en un ordinario del Ministerio de Hacienda donde se decreta la zona del plan de reconstrucción, para entregar a la Comisión también cuáles son estas iniciativas, cuál es su estado de avance, ¿qué más me sugirió usted? Y el detalle de los contratos, que es bastante relevante, y cuántos recursos se han implementado en cada uno de estos proyectos de reconstrucción. También entregarle cuáles son los que estaban al 27 de febrero
y cuáles dejaron de estar, este diferencial de 10, ¿ya? Yo lo que sí voy a hacer, porque cuando fuimos convocados en una primera instancia y estudiamos el origen de los recursos, yo en eso soy bastante, quiero ser con la misma franqueza. Cuando el legislador al año 2015 define un plan de reconstrucción y el costo que éste va a tener y define sus fuentes de financiamiento, no introdujo ningún mecanismo que le permitiera, ni a nosotros como subsecretaría, hacer un seguimiento de que los recursos pensados o asignados en el ordinario que da origen al proceso de reconstrucción sean exactamente los que definió el legislador. No hay ningún mecanismo, a diferencia del 2010. Lo que sí nosotros podemos hacer el seguimiento, que el costo, 1.500 millones de pesos, se gaste. 1.500 millones de dólares. Me pierdo con tantas cifras, diputado. Muchas gracias. Es mucha plata. Y en eso lo han dicho los parlamentarios que han intervenido. Cuando el legislador dice vamos a inyectar recursos frescos de la ley reservada del cobre al Tesoro Público y una cantidad equivalente a esos 500 millones de dólares van a colaborar en el proceso de reconstrucción, lo señala expresamente. Yo creo que ahí lo que hizo el legislador, más allá de la opinión crítica que puedan tener algunos, pero lo que hace el legislador, Ejecutivo y Parlamento, es tal vez evitar el proceso de seguimiento, diciendo, mire, las platas están, va a haber 1.500 millones y vamos a ir viendo en la medida de los años presupuestarios de cómo se van ejecutando y cómo se van implementando. ¿Cumplió el legislador en inyectar dinero? Sí, cumplió. Pero imposible porque no existe, a diferencia, como le decía, del año 2010, que sí existían parámetros para saber si de esos 500 millones, cuánto cada peso se destinó a cuánto cada proyecto en el proceso de reconstrucción. Por su intermedio, presidente, el diputado Naumann hacía referencia de algunos proyectos que en el día a día de la actividad de los parlamentarios y las autoridades de la región no se ven. Nosotros efectivamente sí recibimos información y vamos levantando información de los procesos, unos más lentos que otros, unos que se detienen, como señalaba la señora presidenta, se detienen por burocracia intersectorial, por decirlo de alguna manera elegante, cuando un ministerio no puede avanzar porque necesita la aprobación o el impacto ambiental de otro ministerio o lo que va a definir la dirección de obras hidráulicas, y así efectivamente nos vamos encontrando con procesos de implementación o de ejecución de estos proyectos con cierta burocracia intersectorial que es importante corregir. Pero también le vamos a hacer entrega, presidenta, para la próxima sesión, junto con el informe ya comprometido, en materia de vivienda, donde hay una importante duda, discusión, déficit. Y quiero señalar que no solamente en la región de Atacama y Antofagasta, sino en gran parte del país, déficit en materia de vivienda. Pero hay, y nos tocó a nosotros, junto al ministro Monkever, avanzar en el sector del salado con 92 viviendas que se inauguraron hace poquito tiempo atrás. Y nosotros contribuimos con una plaza de juegos infantiles para esas 92 familias. Pero también le vamos a entregar y el estado de avance de cada uno de estos proyectos en materia de vivienda, que debe ser de las cosas más sentidas para los habitantes de la región. ¿Cuál es el estado de avance de los subsidios? ¿Cuáles se han incorporado con mejor tecnología en materia de uso de energías renovables como fotovoltaica y otras? ¿Se ve que algo? Sí, por supuesto.
Creo que era eso. Para entender bien, esta sería la última sesión que tenemos, según los plazos legales que se establecieron para autorizar esta comisión investigadora. Si es que no lo autoriza el pleno de la sala. Perfecto. Sí, diputado, pero vamos a llevar la solicitud a la sala. Pero si no, sería la última. Si no se autoriza, sería la última. Pero ojo que nosotros cada uno por separado tenemos la facultad de fiscalizar y podemos seguir haciéndole el seguimiento vía oficio a cada uno de los servicios, que es el espíritu que yo seguiré adelante. Gracias. Subsecretario, muchas gracias. No sé si algún otro colega quiere hacer alguna consulta. Yo voy a hacer una consulta. Ya que, subsecretario, todos los avances suman cerca de 400 millones de dólares. ¿Dónde están los otros 100 que los podríamos invertir o no? No, es que están hablando de 1.500, pero yo estoy hablando de la ley reservada del cobre. No me metí en otra parte. No. Lo que pasa es que hoy día también tenemos problemas presupuestarios. Entonces, cuando la gente te pregunta en la región de Atacama cuándo va a ser la reconstrucción o cuándo se va a invertir, o los sectoriales quieren avanzar, también nos encontramos que, independiente de todo el desglose que usted hace, que son 400 millones de dólares a la fecha, 394 para ser más específica, no existen los 100 millones de dólares dando vuelta por ahí tampoco. ¿El subsecretario te pregunta? Es sobre el punto, Presidenta, por su intermedio. No, lástima que nos toque justo hoy día el subsecretario de la SUDERE, pero pasa lo siguiente, subsecretario, y este es por lo menos en nuestra región, que fue una de las principalmente afectadas. Hoy día, de los 500 millones de dólares supuestamente asignados directamente a la reconstrucción, la verdad, y quiero dejarlo sumamente claro, porque quizás sea la última comisión que tenemos y que quiero que quede en acta, es que hoy día tenemos problemas porque no tenemos medidas de mitigación en la región de Atacama. Subsecretario, para que usted sepa, no hay medidas de mitigación construidas, ni una, salvo limpieza, pero medidas de mitigación no hay. Y respecto a las medidas de reconstrucción, créame, secretario, que hasta el día de hoy estamos con zonas de emergencia, con camiones aljibe funcionando, en sobre 7, 8 campamentos de emergencia que tenemos en la región de Atacama. ¿Para qué decir reconstrucción del tema del río? O sea, ¿para qué meternos en el sector de Chañaral o Diego Almagro? O sea, es un tema sumamente preocupante y que a la ciudadanía le importa, porque se vio que no se avanzó en medidas de mitigación y no se avanzó en medidas de reconstrucción. Ahora, lamentablemente, como estos 500 millones de dólares nunca se dijo expresamente que iban a ser destinados para la reconstrucción, estamos solamente a reasignación presupuestaria o a lo que se ejecute o a lo que designen los ministerios, pero en concreto del año 2015 a la fecha del año 2018, en conclusión, al debe. Yo, Presidenta, tengo... ¿podemos dejar esta ya o todavía no? Sí, nosotros tenemos aquí a la vista, se la puedo dejar sin perjuicio de mejorar algunos antecedentes, los 86 proyectos que están hoy día en el plan de reconstrucción, definidos por el directorio. ¿Esos cuántos suman? ¿Eso suma los 1.500 millones? No, esto suma menos. No, de ejecución, pero... Esto suma 250 millones de dólares. No, de los diputados, pero en total, ¿cuánto suma el... ¿Ah? ¿Qué le pasa a los 500 millones? Nunca fue así. Habría que sumarlos. No los tengo sumados aquí, pero sí. Pero mire... Lo que pasa es que, para que mis colegas entiendan, lo que le estaba preguntando al subsecretario es que esos 86, saber cuánto es el costo de ejecutarlo, no es que estén ejecutados, pero saber cuánto es el costo, eso sería. Están en la presentación. El costo de esos 86 proyectos son poco más de 700 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, lo que yo sí tendría especial cuidado, cuando nosotros hablamos que hoy día hay un gasto ejecutado, un gasto comprometido de 400 millones de dólares, yo hablaría del costo total que tiene el plan de recuperación de Atacama, que son 1.500 millones de dólares. Porque si
si yo asocio, digo, 400 millones de dólares hoy día gastados o en proceso de ejecución, entonces faltan 100 del cobre, no es así. Aquí hay un plan de 1.500 millones de dólares, año 2015-2020, que tiene dos fuentes de financiamiento: presupuesto general de la Nación y estos 500 millones que se le incorporaron a la caja, sin perjuicio del análisis que cada uno debe hacer y que nosotros nos comprometemos a colaborar si efectivamente hubo un aumento de los presupuestos a partir del 2015 al 2020, comparativamente de lo que tenían los presupuestos regionales al año 2014, previo a este desastre natural. Pero para efectos del trabajo nuestro, nosotros hablamos de un costo total del proceso de reconstrucción en Atacama más Antofagasta tal, de lo que es el ordinario donde nace este proceso, de cerca de 1.500 millones de dólares. Yo ahí prefiero no comprometer ni palabra de que esto sea parte de una de las dos fuentes de financiamiento con que contó este proceso. Sí, gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias por venir, subsecretario. La verdad es que ha sido bien contundente lo que usted ha dicho, pero hay algunas cosas que a mí me faltan. Yo creo que, como usted dijo, y bien dice, en la introducción de parámetros de seguimiento, hablan de una dejación y una desprolijidad de parte de las personas que pusieron sobre la mesa estos 500 millones de dólares, tremendo. O sea, estamos hablando de 500 millones de dólares que no somos capaces de seguirle peso a peso a dónde van dirigidos. O sea, es sumamente grave. Y la pregunta va justamente en dos áreas de eso. Lo primero, saber, como lo dijo anteriormente el diputado, en Tocopilla, yo vi aquí la exposición, por eso pedí que apagara las luces, se veía poquito, pero en ningún momento vi Tocopilla. Entonces, ¿cuántas otras comunas o cuántas otras cosas se hicieron quizás con estas platas y no estamos sabiendo que efectivamente eran plata de la reconstrucción o no? En base a eso yo le pediría, por favor, hiciera llegar más acuciosamente, más dirigido quizás las platas específicamente cada uno de los proyectos, porque me parece que esos 86 son 6 de la región de Antofagasta. No vamos a hacer que de repente tengamos puestas cosas quizás en San Pedro, Atacama, que son muy valederas por lo demás, creo que ellos son valederas, pero que no corresponden quizás a estas platas. Entonces, un poco para allá va dirigida mi petición, más que una pregunta, subsecretario, por favor. Eso en general. Y lo otro, saber si es que existe algún proceso regulatorio normal para hablar de esta puesta de parámetros dentro de la DIPRES, si existe o no. Porque si es así y no se tomó en cuenta, quizás estamos hablando de no solamente un desprolijo ni una dejación, sino que quizás haber atentado frente a un procedimiento regular que no se hizo. Esas serían mis dos peticiones más que preguntas, agradeciendo la exposición, subsecretario. Un segundo. Sí, subsecretario, también aprovechando la instancia y que usted tiene los documentos, tener el plan de reconstrucción que se ha aprobado ahora en febrero de la última reunión de este comité regional. Perfecto. Por favor. Directorio, perdón. Perfecto. Directorio. Sí, tiene un nombre, se reunió en caso de tiempo. Sí, gracias. Por su intermedio, Presidenta, lo que señala el diputado Castro, efectivamente, en los 86 proyectos que se tienen a la vista, más los 10 creo que son de Antofagasta, no está Tocopilla. No está Tocopilla. Claro. Sin perjuicio de la necesidad, como decía la diputada Hernando. Pero sí, puede ser, por eso, pero no, yo no emito opinión sobre eso. Lo que sí, para mayor claridad de la comisión, cuando enviemos el informe en la próxima sesión, van a tener los parlamentarios miembros de esta instancia claridad de cuáles son los proyectos que están asociados al plan de reconstrucción Atacama, Antofagasta, tal.
Y la segunda pregunta que hacía por su intermedio, Presidenta, el diputado Castro, con los parámetros que tiene la DIPRES para hacer seguimiento a los procesos de ejecución presupuestaria, los tiene como todo órgano. En este caso, estos parámetros están definidos por lo que la ley le obliga y le señala. A diferencia, y vuelvo a hacer la distinción, a diferencia del año 2010, cuando en 2 leyes se aprobaron recursos adicionales al presupuesto de la Nación de la Ley Reservada del Cobre para la reconstrucción del terremoto del 2010, la propia ley, es decir, el propio legislador, el Parlamento y el Ejecutivo de la época, resolvieron no solo entregar estos recursos al presupuesto de la Nación de la Ley Reservada del Cobre, sino que ahí mismo se establecieron los requisitos que debían cumplirse para ese proceso de ejecución. Para el año 2015, para este financiamiento de los 500 millones de dólares, no se estableció ningún parámetro, solo la inyección de recursos al Tesoro Público. A la comisión. No sé si alguien sabe por qué se formó esta comisión específicamente para fiscalizar los 500 millones de dólares. Me gustaría saber, porque fuimos nombrados como comisión, pero yo no supe a quién se le ocurrió. Hay firmas, claro, hay firmas, ¿cómo se llama? 65 parlamentarios, eso está claro. Pero cuando estamos viendo acá que se investiga los 500 millones de dólares de la Ley Reserva del Cobre, pero el Estado, el gobierno de Chile ha puesto 1.000 millones más, son 1.500 millones. Y resulta que aquí lo que tú no estás escuchando es que como que falta plata, falta más inversión, o lo que está sobrando, que no tenemos la cifra calzada de los 1.500 millones de dólares, cuánto se gastó y cuánto nos queda por gastar para poder darle fe a las personas que viven en esa zona, si van a tener la reconstrucción o no le va a llegar, porque me imagino que por ahí nació la inquietud. O sea que llevamos 4 años, llevamos 3 años y medio y seguimos las mismas, y eso que está la plata. Entonces quizás ahí podríamos hacer una pregunta, porque yo no veo cómo usted como presidenta va a exponer hoy día en la sala el resultado de estos 500 millones de dólares, porque quedamos todos fuera. El Estado, como Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, ha invertido mucho más dinero, pero no está hecha la reconstrucción. Eso es lo que quiero yo hacer resaltar, que ante la denuncia de la gente, a pesar de que está el dinero, el organismo público, el organismo estatal, no ha sido lo suficientemente diligente para poder hacer las obras de mitigación que se requerían. Eso es la consulta que me gustaría hacer. Bueno, espérame un segundo. En relación a eso mismo, bueno, la comisión se crea porque a fines del año 2016, de acuerdo a las consultas que había hecho el ex senador de la región de Atacama y actual ministro de Minería, Baldo Procuriza, la Contraloría entrega un informe indicando que los 500 millones de dólares aprobados el año 2015 fueron depositados en una cuenta en Banco de Estado de la ciudad de Nueva York, y que además todo lo que se había invertido durante el año 2015 había sido vía reasignaciones, no había habido aumento de presupuesto en la región de Atacama. En base a eso, y también viendo lo que estaban viviendo las personas que estaban sin casa, además de todos los daños que se generaron en los mismos ríos, en las quebradas, en los caminos. De hecho, todavía no se define la carretera, la ruta 5 Norte, todavía no se toma la decisión de cómo se va a construir. La ciudad quiere una cosa, Obras Públicas quiere otra, y la verdad que hoy día estamos con un parche, estamos con estos típicos puentes mecanos y no ha habido solución al respecto. Y además tuvimos el año 2017 nuevos aluviones donde no llovió en la cordillera, sino que llovió en las ciudades, y también en Chañaral bajaron 2 quebradas dentro de la ciudad. Entonces, en base a eso, la gente hoy día te dice anuncio de lluvia y piensa que lo va a perder todo nuevamente. Porque yo tuve problemas con el aluvión del 2015, pero hay muchos que tuvieron problemas el 2015 y el 2016 se volvieron a llenar de barro y ojo que en el año 2015 la mayoría de las casas del sector de Paipote fueron que se llenaron de alcantarillado. Es decir, el agua entró por los alcantarillados y reventaron los baños, las tinas, las duchas, y les entró alcantarillado a sus casas. Entonces, mucha gente de esas estuvo mucho tiempo fuera de sus casas, algunas se pudieron reparar, unas se perdieron definitivamente. Todavía hay construcción de casas. También se encontró que el MIMBU, me estoy extendiendo un poco, pero para el contexto,
El MIMBU, de acuerdo a la inundación, sacó un decreto de zona roja. A esa gente no se le ayudó por estar en zona roja, pero sin ningún estudio, o sin ningún estudio que dijera, ¿sabes qué? Esta zona roja, si yo hago un tranque en esta quebrada, no va a correr ningún riesgo y la gente puede seguir ahí. En todo este orden de cosas y contacto con la ciudadanía, es que al llegar al Parlamento yo solicité esta comisión investigadora con los antecedentes. Diputado Numan. Por su intermedio, Presidenta, aclararle al diputado Bartolú, que está con la duda, muy breve. El problema de fondo que tenemos hoy día en esta comisión investigadora, que estamos buscando responsabilidades, buscando qué pasó con estos 500 millones de dólares, que fue una comisión que yo también apoyé con mucha fuerza, es que cuando ocurren estos hechos en el año 2015 y se empieza a tramitar esta nueva ley, que se sacan estos 500 millones de dólares de la ley reservada al cobre, no dice expresamente que estos 500 millones de dólares van a ser destinados a la reconstrucción de la región de Atacama y la región de Antofagasta. A diferencia de lo que ocurrió el año 2010 con el terremoto, que se dice expresamente que se va a destinar cierta cantidad de recursos a la reconstrucción de la zona afectada. Entonces, hoy día es que no tenemos algo concreto, y si bien agradezco al subsecretario Felipe Salaverry porque ha hecho una tremenda presentación y todo lo que han hecho en base a inversión, pero ha sido todo en base a reasignación, en base a recursos de la SUTERE, recursos del gobierno regional, del MOP, etcétera. Pero en concreto, de los 500 millones de dólares, pero de los 500 millones de dólares que no hay nada concreto. Y lo dijo el Contralor, lo dijo el director de presupuesto, y lo que estoy viendo también lo dice el subsecretario de la Subsecretaría Regional de... Ese es el problema de fondo. Gracias. Más que una pregunta, hacer un llamado a los demás parlamentarios y parlamentarias, que realmente cuando se pide en la sala un aumento de tiempo, yo creo que es más que necesario. Estamos frente a un caso de que hemos visto una especie como de bluff de habernos vendido 500 millones de dólares de la ley reservada del cobre, que efectivamente ni siquiera se han visto reflejados, al parecer, por el conocimiento que tienen algunos parlamentarios de la zona, en reconstrucción propiamente tal. Así que es un llamado a todos los parlamentarios a pedir el acuerdo en la sala y realmente el tiempo que necesitemos para poder llegar, si es que aquí hubo mala fe, hubo quizás, qué sé yo, alguna mano que llevó las platas para otro lado, no sé, pero lo importante es que tengamos un poco más de tiempo. Yo creo que es sumamente importante y un llamado transversal, igual como se obtuvieron las firmas para esta comisión. Muchas gracias, Presidenta, solamente eso. Muchas gracias, diputado Castro. La verdad que, claro, a cada uno de nosotros que estamos representando distintos partidos políticos, distintos sectores políticos, hacer un llamado a que nos permitan seguir revisando bien, porque independiente, yo dije el día 1, más que la responsabilidad o encontrar la plata, en el fondo sacar adelante la región de Atacama y también terminar de construir lo que esté faltando en Antofagasta, que yo creo que en definitiva es lo que nos preocupa. Hoy día, cuando hay un informe de lluvia en la región de Atacama, la gente la pasa pésimo pensando que nuevamente se va a inundar y lo va a perder todo. La verdad que los aluviones del 2015 fueron realmente impresionantes. Yo les digo que por la puerta de mi casa pasaban living, pasaban container, pasaban estanques de agua, y la verdad que estuvimos meses y meses, porque además en la calle Los Carreras ya por lo menos uno salía y sacaba el barro y tenían que estar desaguando de nuevo poblaciones completas que habían quedado inundadas y nuevamente, y fue muy complejo. Así que muchas gracias. Voy a leerme la última parte de la sesión, que no me la sé, para que termine. Aquí dice: habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se por levantada. Muchas gracias. ¿Un campanito, no?